Hay una verdad sobre la riqueza que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Una verdad que podría liberarte de años de preocupación, ansiedad y escasez. Y no tiene nada que ver con trabajar más, ahorrar más o tener suerte. Napoleon Hill descubrió esa verdad al estudiar a los millonarios más influyentes de la historia. Y aunque muchos leyeron su libro Piense y hágase rico, pocos captaron el mensaje central. Tu riqueza ya existe, pero solo se manifiesta cuando decides tomar posesión de ella. En este video, no te voy a prometer soluciones mágicas. Voy a revelarte el principio que transforma una mente común en una mente millonaria. Y lo más impactante, binge. Después prepárate para una revelación que puede reconfigurar la forma en que entiendes la abundancia, el éxito y el poder que llevas dentro. Porque cuando termines de ver este video, no vas a ver tu vida de la misma manera. ¿Alguna vez has pensado que tu riqueza no está en el futuro, sino oculta en el ahora? Que tal vez estás esperando que algo mágico suceda, cuando en realidad la magia ya está ocurriendo en este preciso momento, dentro de tu mente. La verdadera riqueza comienza en la mente, como una semilla invisible que solo necesita ser reconocida para crecer. Y lo que impide que muchos recojan la abundancia que los rodea es simplemente no tomar posesión de lo que ya es suyo por derecho. ¿Cuántas veces te has preocupado por lo que aún no tienes, por el dinero que no ha llegado, por la vida que aún no has vivido? Esa preocupación constante es como una niebla densa que cubre tus ojos y no te deja ver el tesoro que tienes justo enfrente. Pero aquí va un hecho que pocos conocen: la riqueza ya es real. Solo está fuera del alcance de quien aún piensa en pequeño, de quien todavía vive con los ojos enfocados en la carencia. Y créeme, esto no tiene nada que ver con suerte, tiene que ver con visión, con la mentalidad de riqueza que alimentas cada día. Hoy descubrirás por qué tomar posesión de tu riqueza no es solo un deseo, es una decisión, un nuevo estado del ser. Porque la mente millonaria no nace en el banco, nace en el silencio de los pensamientos, y hay un poder silencioso que lo cambia todo cuando se activa, un poder que, hasta ahora, tal vez no habías notado. Antes de continuar, dale me gusta a este video y compártelo con quien necesita escuchar esta verdad. Ya verás. Porque pocos autores han tocado tan profundamente el alma humana como Napoleon Hill. Él no solo escribió un libro, descifró un código universal de prosperidad. En Piense y hágase rico, Hill reunió los principios que rigen la atracción de la riqueza tras dedicar más de 20 años a entrevistar a los hombres más exitosos de su época. Pero lo que pocos saben es que él mismo vino de la pobreza, no estudiaba la riqueza desde lo alto de un castillo, la estudiaba con hambre en el estómago y fe en el corazón. Napoleon Hill entendió algo que muchas personas aún no perciben. El éxito financiero no es un premio externo, sino una construcción interna. Al conversar con íconos como Henry Ford y Thomas Edison, observó que todos ellos compartían un patrón oculto, un tipo de fe y acción que no dependía de las circunstancias, sino de la forma en que enfrentaban cada obstáculo. Era como si tuvieran ojos entrenados para ver oportunidades donde otros solo veían fracasos. La mayor elección de Hill quizá no esté siquiera en las palabras que escribió, sino en la forma en que veía el mundo. Él creía que la riqueza espiritual y la riqueza material estaban unidas por un hilo invisible, el poder del pensamiento. Y ese hilo está al alcance de todos, aunque casi nadie lo vean. Es como un mapa, pero con la ruta escondida bajo creencias de escasez. Y la próxima clave para desbloquear ese mapa está más cerca de lo que imaginas. Napoleon Hill decía con firmeza: el deseo es el punto de partida de toda realización, pero no se trata de querer vagamente, sino de un deseo ardiente, intenso, casi palpable. Es ese tipo de voluntad que arde por dentro, que no se apaga con el tiempo, que resiste a la duda. Las personas que construyen una vida próspera no son aquellas que desean si funciona, sino aquellas que deciden que funcionará, porque tiene que funcionar. Y esa decisión enciende un fuego que el universo parece respetar. Quien solo desea con debilidad, sin emoción, sin decisión, termina siendo arrastrado por las circunstancias. Pero quien alimenta un deseo ardiente, avanza incluso bajo tormentas. No se rinde con facilidad. Hill notó que ese tipo de deseo era el primer ladrillo en la construcción de cualquier gran fortuna. Y por eso viene antes del plan, antes del dinero. Antes de el deseo ardiente es la semilla de la riqueza interior. Y solo brota donde hay convicción verdadera. Por eso, si aún hay duda, aún no hay creación. La mente millonaria necesita del fuego del deseo para quemar el miedo y dar lugar a la fe. Pero no basta con querer. Hay que querer como si la vida dependiera de ello. Porque en muchos sentidos así es. Y cuando ese deseo se activa, empieza a alterar el campo a tu alrededor. Y lo que viene a continuación es tan poderoso que puede cambiar completamente la forma en que ves tus propios pensamientos. Si estás aquí hasta ahora,
es porque algo en ti ya ha comenzado a despertar. Comenta aquí abajo: elijo vivir con propósito. Existe una fuerza silenciosa, invisible, pero real, que actúa todos los días sobre tu vida. Es el campo magnético de tu mente. Napoleon Hill lo comprendió con claridad. Observó que aquello en lo que una persona piensa con frecuencia, emoción y fe, comienza, misteriosamente, a acercarse a ella. Noísmo es el funcionamiento natural de una mente en sintonía con lo que desea. La mente es un poderoso imán, y lo que atrae depende directamente de la energía que emite. Imagina por un momento que tus pensamientos son como una antena. Cuanto más clara y enfocada sea la transmisión, más precisa será la respuesta del universo. Cuando piensas en escasez con miedo, atraes más de lo mismo. Cuando piensas en prosperidad financiera con fe, constancia y emoción, comienzas a mover piezas invisibles de la realidad. Es como una danza silenciosa entre tu mente y todo lo que existe. La atracción de riqueza no es solo una idea bonita, es una frecuencia que puedes aprender a emitir. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran: solo atraes lo que ya existe dentro de ti. Si la imagen que llevas es de miedo, escasez e inseguridad, el campo a tu alrededor no puede responder con abundancia. La mentalidad de riqueza comienza con imágenes internas, con pensamientos que eliges repetir cada día. Y cuando esas imágenes cambian, algo aún más profundo empieza a revelarse. Y tiene todo que ver con un tipo especial de riqueza que la mayoría aún no puede ver. La mayoría de las personas pasa toda su vida tratando de encontrar la riqueza afuera, pero Napoleon Hill nos enseña que la verdadera riqueza está oculta en lugares que los ojos no alcanzan. Habita en las ideas que aún no has explorado, en los talentos que subestimas, en las oportunidades disfrazadas de problema. La riqueza invisible está por todas partes, pero solo quien está despierto puede percibirla. Piensa en una semilla. Parece insignificante, pero guarda dentro de sí un bosque entero. Así también son los pensamientos que aún no has tomado en serio. Esa idea que te vino en la madrugada, esa intuición que ignoraste. La riqueza comienza en esas sutilezas. No siempre se trata de dinero inmediato. A veces es una conexión, una conversación, una nueva percepción. Y cuando comienzas a valorar lo invisible, lo visible empieza a transformarse. Lo que impide a muchos crear una vida próspera es justamente la prisa por ver resultados antes de comprender el proceso. Pero quien desarrolla una visión más aguda, comienza a darse cuenta de que está rodeado de semillas de oro, esperando solo acción, coraje y decisión para germinar. Y lo más curioso, en esas semillas solo brotan cuando cambias el terreno de tu mente, algo que involucra un conflicto interno poderoso que estás a punto de descubrir. Existe una batalla silenciosa ocurriendo cada día dentro de ti. Por un lado, la voz de la escasez susurra: no va a funcionar, eso no es para mí, es demasiado difícil. Por el otro, la conciencia de la abundancia responde con valentía: todo está disponible. Puedo aprender, estoy listo. Napoleon Hill dejó claro: la pobreza y la riqueza comienzan en la mente. Y esta lucha interna entre escasez y abundancia define quién gana en la realidad. La mentalidad de escasez es como vivir con una manta demasiado corta: te encoges, te limitas, te acostumbras a poco. La mentalidad de abundancia, en cambio, es como abrir una ventana hacia lo infinito. Reconoce que el universo no trabaja con carencia, sino con flujo. Cuando te alineas con esa percepción, las puertas empiezan a abrirse donde antes solo había muros. Y lo más interesante es que muchas veces el muro no está fuera, está dentro de ti ya. Es un pensamiento, una creencia antigua, un miedo heredado. Pero así como una planta necesita luz para crecer, tu mente necesita nuevas verdades para florecer. Comenzar a pensar como una persona rica no es arrogancia, es entrenamiento, es alinearte con lo que deseas atraer. Y cuando decides cambiar ese sistema interno, algo muy importante debe entrar en escena. Algo que Napoleon Hill trataba con reverencia, una fuerza que sostiene todo cambio real. Napoleon Hill decía: en todo lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede alcanzar. Paro attention, no basta con concebir. Hay que creer de verdad. Y aquí está la clave: fe. En este contexto, no es religión sino convicción. Es la certeza absoluta de que algo invisible está siendo creado, aunque tus ojos aún no lo vean. Es como plantar y regar sin saber el día exacto de la cosecha. Fe y acción van de la mano, una alimenta a la otra. Sin fe, el deseo se debilita. La duda se venenan, uno comienza a sabotear su propio camino sin notarlo. Por eso Hill insistía tanto en repetir afirmaciones, visualizar y controlar los pensamientos. No era superstición, era reprogramación de la mente para la prosperidad. Cuando crees, de verdad, el mundo comienza a responder. Las puertas se abren, las personas aparecen, las ideas brotan, pero todo comienza con una sola decisión de confiar. Esa confianza crea un campo de realidad tan poderoso que parece desafiar la
lógica. Quien vive con fe, vive con propósito. Y quien vive con propósito, atrae el secreto de la mente millonaria. A vivir como si lo que deseas ya fuera tuyo. Pero para eso, es necesario tomar una decisión firme. Y ese es el próximo paso inevitable en tu camino de transformación. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, sino por falta de decisión. Napoleon Hill observó que todos los grandes realizadores tenían algo en común. Decidían rápido y con firmeza. La decisión es el momento en que dejas de negociar con la duda. Es cuando cierras la puerta al tal vez y abres el camino al cómo. La riqueza comienza con una decisión, pensar diferente, actuar diferente y mantenerte firme incluso cuando nadie entiende tu camino. Es curioso cómo muchos viven paralizados entre opciones, esperando el momento perfecto, la aprobación de los demás o una señal milagrosa. Pero el tiempo pasa y las oportunidades no esperan. El universo responde al movimiento. Decides de verdad, algo cambia en tu cuerpo, en tu energía, en tu campo. La activación de la mente comienza con una elección innegociable. Voy a lograrlo. Esa decisión no es arrogancia, es responsabilidad. Es cuando te comprometes con tu propia grandeza. Y ese compromiso tiene consecuencias. Exige coraje, persistencia y sobre todo, creatividad, porque es a través de ella que comienzas a construir, imaginar y manifestar lo invisible. La imaginación es el laboratorio del alma. Napoleon Hill decía que todo lo que el ser humano ha creado primero fue soñado. El puente entre lo invisible y lo concreto es la imaginación activa, no la que escapa de la realidad, sino la que proyecta lo posible con fe. Quien desea riqueza necesita aprender a ver antes de tocar, porque crear riqueza con pensamiento positivo comienza por visualizar lo que aún no existe a los ojos, pero ya late en el corazón. No necesitas conocer todos los pasos, pero se debes ver con claridad el destino. Es como programar un GPS. Si no introduces la dirección exacta, nunca sabrá a dónde llevarte. La imaginación creativa sirve para eso, para comunicarle a tu mente y al universo lo que realmente deseas. Los ricos, los visionarios, los que construyen imperios, todos comenzaron con una imagen mental y sostuvieron esa imagen con claridad, emoción y dirección. Y es ahí donde todo empieza a tomar vida. La imagen mental que alimentas cada día comienza a moldear tus acciones, tus decisiones y hasta lo que ves a tu alrededor. Como un espejo que refleja lo que más enfocas, pero tener una visión no basta. Hace falta movimiento. Y lo que transforma visión en realidad es lo que viene a continuación. Desear sin actuar es como intentar encender una fogata sin cerillas. Napoleon Hill fue claro en quien no actúa, no cosecha. Es simple ni profundo. Porque la mayoría sueña, imagina, desea, pero se detiene en el primer obstáculo. Olvida que la prosperidad financiera es como escalar una montaña. Exige resistencia, constancia y la habilidad de seguir incluso cuando el camino parece invisible. La persistencia es lo que separa a los soñadores de los realizadores. La verdad es que actuar cuando todo fluye es fácil. Difícil es mantener el paso firme cuando el resultado tarda, cuando el miedo golpea, cuando nadie está mirando. Pero es exactamente en esos momentos cuando ocurre la transformación. Se forma la identidad, donde la mente se fortalece, donde el campo energético cambia. Enriquecer con la mente depende de acción alineada, no de prisa. Un paso al día, una decisión a la vez, un compromiso innegociable con lo que has elegido construir. Y si mantienes ese ritmo, incluso con caídas, dudas y silencios, algo empieza a revelarse. Un secreto que Hill dejó escondido entre líneas en su libro. Un código que solo quienes insisten hasta el final consiguen descifrar. A lo largo de Piense y hágase rico, Napoleon Hill menciona un secreto que no revelaría directamente. Está oculto, esperando ser percibido. Muchos han intentado descifrarlo. Será la fe, la persistencia, el deseo. La verdad es que ese secreto no está en una palabra, sino en una postura interna. El secreto es actuar como si ya fueras, es asumir la identidad de lo que deseas, incluso antes de tenerlo. Esta es la clave que transforma a él. Algún día lo tendré, en ya soy eso. Por eso Hill insistía tanto en repetir afirmaciones, visualizar con emoción y colocarse en el estado de ya poseer lo que se desea. Porque el campo cuántico de la realidad responde al ser, no solo al querer. Cuando tomas posesión de la riqueza invisible, empiezas a alterar el patrón de cómo el mundo te percibe. Y más aún, cómo tú mismo te percibes. Ese es el punto de inflexión. Cuando cambias tu forma de ser, todo a tu alrededor empieza a responder de manera diferente. El mundo no cambia porque tuviste suerte, cambia porque tú cambiaste por dentro. Y si ese cambio ya ha comenzado en ti, entonces el siguiente paso es inevitable. Y solo puede darse ahora. El tiempo de esperar se acabó. La riqueza no. Es algo que vendrá, es algo que está disponible ahora.
pero requiere un nuevo posicionamiento interior. Napoleon Hill enseñaba que el acto de tomar posesión comienza con un reconocimiento profundo: soy capaz, lo merezco, estoy listo. No es un mantra vacío, es una declaración de identidad. Quien vive como una persona próspera comienza a recoger frutos prósperos. Observa cómo piensa, habla y decide una persona rica. No vive pidiendo permiso, agradece antes de recibir, invierte incluso con miedo, comparte incluso sin tener de sobra, porque entendió que la abundancia comienza con actitud. Si quieres ser próspero, necesitas vivir como tal, no con ostentación, sino con confianza, planificación y propósito. Eso se manifiesta en hábitos simples: cuidar tus finanzas, respetar tu tiempo, invertir en ti mismo. ¿Cómo aplicar hoy las enseñanzas de Napoleon Hill? Comienza de adentro hacia afuera. Cambia el lenguaje del miedo por el de la certeza. Cambia la espera por la acción. Cambia la duda por la decisión. Porque la vida ya está lista para entregarte más, pero está esperando que te comportes como quien. YAPC. Hay quienes piensan que todo esto suena bonito solo en teoría, pero la historia está llena de pruebas vivas de que las enseñanzas de Napoleon Hill funcionan. Un ejemplo es Steve Harvey, quien creció en extrema pobreza, fue despedido, humillado y vivió en su auto durante años. Pero leyó Piense y hágase rico, aplicó los principios, cultivó una mente millonaria, y hoy es uno de los comunicadores más ricos e influyentes del mundo. No venció por suerte, venció porque creyó, decidió y actuó como si ya fuera. Oprah Winfrey es otro ejemplo poderoso. También provenía de un entorno de dolor, abuso y escasez, pero desarrolló una profunda riqueza interior, cultivó su espiritualidad práctica y una fe inquebrantable, y aún siendo rechazada y desacreditada, construyó un imperio. Oprah dice abiertamente que Hill la inspiró profundamente. ¿Qué tienen en común estas personas que tomaron posesión de su riqueza invisible antes de que el mundo la viera? Y quizás la historia más importante que escucharás sea la tuya, porque estas transformaciones solo se volvieron posibles cuando activaron algo interno que ya existía en esa activación. Puedes comenzarla ahora. Cierra los ojos, respira profundo. Ahora, imagina la versión de ti que ya vive con libertad financiera. Ve tu cuenta bancaria equilibrada, tus cuentas pagadas con tranquilidad, tus planes. Siente la gratitud en tu pecho. Imagínate invirtiendo en ti, ayudando a otros, viajando, descansando con paz. Visualiza con detalle. Cuanto más nítido lo veas, más real se vuelve. Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Y esta es una de las técnicas para atraer prosperidad con la mente. Haz este ejercicio todos los días, por la mañana, antes de actuar, por la noche, antes de dormir. Y durante el día alinea tu postura con esa imagen. Camina como quien ya posee. Habla como quien ya venció. Decide como quien ya tiene claridad, porque no estás simplemente jugando a imaginar. Estás reprogramando tu mente para la abundancia. Este es un entrenamiento que cambia destinos. Sé paciente con el proceso, pero firme en tu identidad. Las cosas a tu alrededor empezarán a cambiar, pero solo cuando tú cambies por dentro. Ese es el punto final, y al mismo tiempo, el verdadero punto de partida. Tu riqueza ya es real, está a tu alcance, pero no llegará sola a tu puerta. Responde a quien se posiciona con claridad, coraje y convicción. Hoy, tienes la oportunidad de actuar diferente. No esperes más señales, otro curso, otra aprobación. El tiempo es ahora, porque quien espera, pierde, y quien decide, cosecha. Decláralo con fuerza, actúa. Organiza tus finanzas. Decide invertir en conocimiento. Deja de contar historias que te limitan. Ábrete a recibir anjas, lo que tengas que hacer. La mentalidad que atrae dinero todos los días se construye con conciencia y intention. Y todo eso comienza con una frase que lo cambia todo, y puedes escribirla ahora mismo. Declara en los comentarios: ya soy próspero, porque la decisión de prosperar es la semilla, y toda semilla, cuando se planta con fe, florece. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de ti. Mientras la mayoría corre buscando soluciones externas, tú decidiste mirar hacia adentro, y ese es el primer paso hacia la verdadera transformación. La vida no cambia solo cuando algo sucede. Cambia cuando sientes profundamente que ya es hora de vivir diferente. Cuando te conectas con la abundancia que ya existe, las circunstancias empiezan a obedecer. Recuerdan, el éxito financiero, la libertad, la realización, no son casualidades, son frutos de un nuevo estado del ser. Y tienes el poder de decidir ese nuevo estado hoy. Planificación financiera, sabiduría en las decisiones, fe y visión. Todo empieza con el simple acto de despertar. Y el mundo necesita más personas despiertas, que vivan con intención y contagien luz. Si este video habló contigo, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. El mundo necesita personas despiertas. Y quizás
tú seas una de ellas. Escribe en los comentarios: Ann, mi realidad comienza dentro de mí. Ann, tu próximo paso comienza ahora.